Order your holiday meal packs today at Hy-Vee and leave the cooking to us. Order traditional meals, small crowd meals, or a la carte meals. You can even customize your holiday meal by choosing from a variety of meats, sides, pies, and more. There's something for everyone with the Hy-Vee holiday meal packs. Order in-store or online at hy-v.com. Happy holidays from Hy-Vee. Hi all, this is Chef Mark with Johnny's Italian Steakhouse inviting you to come in and try one of our fan favorites, the Steak de Burgo. It's pan-seared so we can render all that flavor to create a beautiful, velvety smooth garlic sauce with fresh herbs and cream. The de Burgo is served with our Johnny's Fresh Baked Focaccia bread, homemade, our house salad, and if you don't have any plans already, stop on in or call and make a reservation because we would love to give you a standing ovation with every performance. Johnny's Italian Steakhouse, Village Point Shopping Center, Omaha. A la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Antes que nada, un agradecimiento a quienes siempre nos acompañan, como panelista el doctor Máximo Carvajal, bienvenido a hacer un trueque. Como saben, el día de hoy los quiero felicitar por ser el Día del Amor y la Amistad. Nosotros, con tanto amor que tenemos a la comunidad de comercio exterior, queremos demostrar nuestro amor por medio de compartir experiencias, compartir nuestros momentos, el tiempo, que es lo más valioso que tenemos. Así que les mandamos un abrazo muy cariñoso y gracias por acompañarnos el día de hoy. Y también quiero dar un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores del día de hoy, Multimodial Altamira, ¿no? Que estuvimos viendo un pequeño corto, ¿no? En el que quisieron participar el día de hoy, así que les damos un agradecimiento especial. Y también otro tema. El día de hoy es Día del Agente Aduanal. Sin duda, una figura muy importante para el comercio exterior. Bueno, es el día de mañana, es el día de mañana, el Día del Agente Aduanal. Sin duda, una figura esencial en México para el comercio exterior. Siempre es un pilar, ¿no? Para toda la cadena de suministro. Así que no quisimos dejar pasar este día. Y bueno, como siempre, ya saben, Isa, queremos dar la bienvenida. El trueque del día de hoy nos acompaña el doctor Íñigo López Lanchares. Bienvenido, doctor, a hacer un trueque el día de hoy. Muchísimas gracias. ¿Se me escucha bien? Se le escucha perfecto. Muy bien, muchísimas gracias, Daniela. Un honor estar aquí con ustedes. Al contrario, para nosotros es un honor que nos acompañe. Y el trueque del día de hoy es Economía del Comercio Internacional. Y si me permite, doctor, normalmente tenemos como tradición compartir alguna información pequeña, un dato peque del trueque. Así que permítame unos minutos antes de darle la palabra. Perfecto. Muchas gracias. El dato peque del trueque del día de hoy. La actualización del portal de CITIPAT respecto a los acuerdos de reconocimiento mutuo. Bueno, pues el pasado 27 de enero, CITIPAT informó acerca de una actualización en su portal. Esto mediante un correo electrónico masivo para los miembros de esta importante certificación. En el comunicado mencionaba que se había actualizado la pestaña internacional dentro del portal de usuarios CITIPAT. En esta pestaña vamos a encontrar los reconocimientos mutuos con que cuenta esta certificación y una lista con los países participantes. Esta sección a los miembros les permite seleccionar a los países con los que se da permiso a CITIPAT de compartir información acerca de su estatus en el programa con fines de los acuerdos de reconocimiento mutuo. Recordemos que un acuerdo de reconocimiento mutuo va a indicar que los requisitos de seguridad del programa Operador Económico Autorizado, por sus siglas OEA, extranjeros, y sus procedimientos de verificación son iguales o similares entre ellos.
Este acuerdo permite a las compañías que sean miembros de algún operador económico autorizado reciban beneficios comparables a los que reciben otras compañías miembros de ese otro OEA con que se tenga el acuerdo. Por medio de este comunicado, CityPath está solicitando a sus miembros que ingresen a su cuenta en el portal, revisen la pestaña de internacional y actualicen en caso de ser necesario. Los miembros que deseen participar en este programa de reconocimiento mutuo deben verificar que la casilla en donde se menciona, fíjate bien, consentimiento para la divulgación del reconocimiento mutuo esté marcada. Es necesario que tú como miembro leas y comprendas dicho consentimiento antes de aceptar. También deberás marcar la casilla o casillas al lado de los países en los que desees que se utilice dicho acuerdo. Los países enlistados son Canadá, Israel, México, Taiwán, República Dominicana, Japón, Nueva Zelanda, Reino Unido, Unión Europea, Jordania, Perú, India, Corea y Singapur. Cabe destacar que durante el año pasado, CBP agregó a los países de Reino Unido e India al reconocimiento mutuo. Y para poder visualizar la lista completa de los países con los que se cuenta reconocimiento mutuo, te comparto la liga aquí abajo. Aquí el dato peque del trueque del día de hoy. Pues muchas gracias. Espero que les haya gustado este dato peque del trueque. Y bueno, ahora sí, para darle la palabra al doctor Íñigo López, me gustaría presentar su semblanza, si me lo permite. El doctor Íñigo López Lanchares es catedrático de Economía y Negocios de la Universidad de Anáhuac, doctor en Derecho y maestro en Administración de Negocios. Fue juez del Tribunal Superior de Justicia en España y profesor de varias universidades norteamericanas como el West Hill Institute, Alliant University, y mexicanas, la Universidad Iberoamericana, Universidad de Anáhuac, Universidad Cristóbal Colón de Veracruz, Universidad de Desarrollo Empresarial y Pedagógico, UNIVDEP, por mencionar algunas. Es miembro del Consejo Académico del Instituto Nacional de Estudios Superiores en Administración de Casinos, ESAC, y bueno, lo pueden contactar en su correo que es inigo.lopesl@anahuac.mx. Así que, doctor, muchísimas gracias por hacer un trueque con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias, Daniela. Mando un saludo a todos los oyentes, al doctor Máximo Carvajal y mi agradecimiento a TLC Asociados, Tri-Law Customs, por la oportunidad que me da de esta pequeña plática sobre economía del comercio internacional. Si me permiten compartir mi pequeña presentación en Prezi, esta es, espero que la estén viendo. Perfecto. Perfecto. Bueno, efectivamente me voy a ajustar a una hora de exposición, dado que esto es un curso que imparto también en alguna universidad. Y vamos a hablar un poquito, en primer lugar, de la teoría del comercio internacional, definición y concepto. El comercio surge desde los primeros estadios del hombre, desde tiempos pretéritos. El hombre ha querido satisfacer sus necesidades y la mejor manera que ha encontrado ha sido gracias al intercambio, el intercambio de bienes y de servicios. El hombre se ha especializado en aquello que es más apto o tiene más habilidad o destreza, muchas veces adquirida por la curva de aprendizaje, o estaba en mejores condiciones naturales de producir y ha podido cambiar sus excedentes por otros bienes que también necesitaba. Por lo tanto, el hombre en su hominidad, ¿no? en su evolución como ser humano y como persona, cuenta este hito en la historia, el hecho de la especialización, de la división del trabajo, el hecho de que el hombre se ha especializado en algo, ha producido más de lo que necesitaba de ese satisfactor y lo ha podido intercambiar por otros satisfactores, por otros bienes. Como saben ustedes, desde el primer momento, la forma de intercambio más básica, más embrionaria, más elemental ha sido el trueque, el cambio de cosa por cosa. Antes de la aparición del dinero, de la monetización, el hombre cambiaba
pues, no sé, gallinas por conejos, truchas por pieles, frutas por verduras, y lógicamente satisfacía sus necesidades más básicas. Tenía algunos problemas, ¿no? El trueque obviamente presenta algunos problemas respecto al comercio monetizado. Efectivamente, todavía hoy en día, ¿verdad? Con el Internet y con la digitalización se ha vuelto un poco al trueque. De alguna manera, la economía colaborativa no deja de ser un trueque, ¿no? Yo voy en coche, organizo un viaje a Guadalajara y se me pueden juntar 2 o 3 personas con una cooperación y hacemos el viaje a Guadalajara, de México a Guadalajara. Eso es una forma un poco de trueque, ¿no? O esas plataformas donde, yo he estado en algunas de esas plataformas donde alguien intercambia su casita de Acapulco por una casita en Portugal o en Francia. Es un mero trueque. Obviamente el trueque presenta dificultades de divisibilidad, dificultades de machear lo que quieren los participantes en esa transacción, porque claro, yo puedo tener pieles de conejo y quererlos cambiar por frutas, pero el que tiene las frutas pues no quiere cambiar por pieles, es decir, debe haber una doble oferta y demanda. Por otra parte, también presenta problemas el trueque de divisibilidad y de portabilidad. Está claro que si yo quiero cambiar una trucha por 5 huevos y medio, pues no voy a poder obtener el medio huevo, porque al partir el huevo pues se va a echar a perder. También hay problemas de portabilidad. Yo no puedo portar continuamente perdices o truchas o cabezas de ganado, ¿no? En cambio, como veremos, la monetización supone el usar un medio de pago de aceptación común, que suele ser un objeto o un bien, al principio con valor intrínseco, que se llamó dinero mercancía. Ulteriormente, en el desarrollo del hombre, se va a usar una mercancía en concreto, el oro y la plata amonedadas, y ulteriormente la aparición del dinero signo representativo. Pero eso ya es mucho más tarde. A lo que nos interesa es el concepto de comercio internacional. Hace referencia a todas las actividades comerciales que tienen que ver con la transferencia de bienes, recursos, ideas, tecnologías y servicios a través de los distintos países y sus mercados. Forma parte de la economía. Se realiza el comercio utilizando divisas y está sujeto a regulaciones adicionales que establecen los participantes en esas operaciones. También interviene en el comercio internacional, mucha importancia, los gobiernos de los países, de los participantes. Obviamente, hemos tenido una evolución de formas de sociedad política tribales, clánicas, desde la familia misma, hasta formas preestatales y hasta el Estado moderno, que es sin duda la forma más sofisticada de sociedad política. Pero en cualquier caso, los criterios para diferenciar el comercio exterior o internacional del comercio interior o doméstico, pues se han acudido siempre a tres factores, a 3 criterios. Un criterio de movilidad de los factores productivos, que sería un poco el criterio de la teoría clásica, es decir, aquellos lugares o zonas donde se posee movilidad de factores sería comercio doméstico, y aquel comercio realizado en territorios donde hay carencia de movilidad sería comercio internacional. Ese es un criterio, el de la teoría clásica, muy válido, el de la movilidad de los factores. Efectivamente, el factor tierra es inmovible, inamovible, pero el factor capital, factor trabajo, factor actividad empresarial, esos sí pueden moverse. ¿Sí? Y lo vemos en la actualidad con la creación de muchos bloques regionales, bloques económicos, zonas de libre cambio, zonas de una manera donde sí hay movilidad de algunos de los factores. Segundo criterio de diferenciación del comercio doméstico del internacional sería la utilización de distintas unidades monetarias, monedas. Cada Estado soberano emite su propia moneda. Esto lo ha ocurrido desde la antigüedad y pasando por la Edad Media. Todo soberano que se preciara acuñaba sus propias monedas o emitía su propio dinero signo.
es un símbolo de soberanía, la emisión de dinero. El tercer criterio es el más actual, se entiende por comercio el que tiene lugar entre países independientes que usan distintas monedas. Esos serían los criterios de diferenciación del comercio nacional o interior o doméstico frente al comercio internacional. Bueno, la importancia del comercio internacional, de todos es sabido que el comercio ha transformado el mundo desde los primeros estadios del hombre en que se trocaba, se cambiaba, se permutaba, hasta la actualidad en que el comercio ya es digital o mucho de ello ya es basado en el comercio electrónico, ya no es un comercio solo documentario, sino que ahora ya el comercio es electrónico. El comercio ha transformado el mundo, sin duda, ha permitido que países intercambien bienes valiosos y desde épocas antiguas, de la ruta de la seda, de los mercados permanentes persas, pasando por los flujos comerciales al Mediterráneo, por fenicios, griegos, etc., ha dado, hasta la globalización de hoy en día, ha adquirido importancia el comercio. Primero porque hace crecer a los países que exportan. Un ejemplo muy claro de la actualidad son los dragón asiáticos, los países asiáticos, China, Tailandia, Taiwán, Corea, Japón, Malasia, etcétera, ¿no? Hace crecer a los países que exportan. El ejemplo también de Alemania. Han impulsado sus economías, sin duda, las exportaciones. En segundo lugar, nos posibilita el comercio llevar productos a los países. ¿Qué sería, por ejemplo, del mundo si no tuviéramos desde la antigüedad las especias de Asia, de Oriente, o que provienen de Egipto, de Marruecos, del Oriente Medio y Lejano, ¿no? Que ha permitido, pues, enriquecer todas las gastronomías mundiales, ¿no? La mexicana, la italiana, etcétera, la francesa. Nos posibilita el disfrutar de nuevos productos. Y en tercer lugar, mejora las condiciones para el consumidor final, para el comprador final. El comercio a la larga hace que sobrevivan las empresas que producen con más calidad y, en algunos casos, también los que producen con menos costos, los que pueden acceder a las economías de escala, como China, en que aumentan la escala de producción y llegan a obtener costos unitarios realmente pequeños, bajos. Bueno, pues también nos beneficiamos de eso, ¿no? De que pueda haber productos de Oriente que estén a un precio muy asequible para todos los consumidores. Esto provoca que el consumidor final tenga la libertad de escoger lo que quiera y lo que pueda para todos los bolsillos. Bien, la participación, el crecimiento que ha habido en el tiempo de los negocios internacionales, no solo el comercio, sino otras formas de introducción a mercados exteriores, como la inversión y, en fin, todas las formas modernas que hay de joint venture, de piggyback, de franquicias, etcétera, nos ha posibilitado aprovechar mejor las ventajas comparativas y las ventajas absolutas de los países en determinados productos. Propósitos de la teoría del comercio. Bueno, primero, la teoría del comercio nos ayuda a explicar las fuerzas que determinan las clases de mercancías que son objeto de transacción a nivel mundial. Es muy importante. Y segundo, describe los factores que determinan la relación de intercambio en una situación siempre de equilibrio estable. En tercer lugar, descubrir los mecanismos por los que se ajustan las perturbaciones del equilibrio internacional. Y en cuarto lugar, otro propósito de la teoría del comercio internacional es estudiar la influencia que el comercio internacional tiene en el nivel de renta de los países. Como veremos más adelante, el comercio, que entre otras cosas expande y deriva comercio, el comercio tiene una importancia en los estados de los comerciantes, de los que comercian, en su nivel de renta, también influye en su nivel de producción y en su nivel de precios. A corto plazo, se estudia la teoría del comercio, el equilibrio macroeconómico, y a más largo plazo
la evolución estructural de los sistemas económicos y el desarrollo económico. Bien. Vamos con la siguiente filmina. Ahí se ve, ¿verdad? Vale. Criterios de especialización a escala internacional. Otro de los estudios, otra de las cosas que estudia la teoría del comercio es qué criterios hay de especialización a nivel mundial. ¿Por qué unos países producen unas cosas? ¿Por qué otros países producen otras? ¿Por qué hay intercambio entre unos y otros países? El comercio, como ya dije al principio, es consecuencia lógica de la especialización, de la división del trabajo. Esto hace, como dijimos, que sea más apto, tenga más habilidades. Por razones que ahora veremos, va a producir en exceso de lo que necesita y lo va a trocar, lo va a intercambiar por otros bienes y servicios que también necesita y que produce otro país más eficientemente. Bien, este producir por encima de las necesidades para cambiar el excedente es la razón de ser del comercio. Bien, para adquirir los productos que también se necesitan y que a lo mejor otro sujeto, otro participante los produce mejor, con mejor costo, con mejor calidad. Las tres razones por las que un país puede producir un producto en cantidad superior a lo que necesita, y en definitiva, las tres razones por las que un país puede especializarse en un producto son los siguientes. Primero, razones de tipo puramente naturales. Efectivamente, hay países que por sus características, muchas veces naturales, de recursos, de factor tierra, pues son más idóneos para producir un determinado producto. Se pueden poner miles de ejemplos, ¿no? El Chile, por ejemplo. ¿Cuál es el país llamado a producir por encima de sus excedentes y vender fuera Chile? Pues sin duda México. Está claro que el chile es un vegetal que se produce en tierra mexicana con la humedad, la sequedad y la latitud que tiene este país, y el chile, pues el mejor chile, o podríamos también decir el mejor tequila del agave, pues es mexicano. Entonces México tiene en esos productos una ventaja puramente natural. Puramente natural. Esa sería una de las razones por las que un país se especializa en un producto, por algo que viene dado por el recurso natural. En segundo lugar, lo que Adam Smith llamó la razón de las ventajas absolutas. Hay países que tienen en la producción de un bien una ventaja absoluta sobre los demás. Pongo aquí, lo ejemplifico con un ejemplo muy clásico, ¿no? El país A produce una unidad de producto vino en 80 horas de trabajo. Vamos a situar el coste de esa unidad de vino, 80 horas de trabajo. Ese mismo país produce una unidad de trigo en 20 horas de trabajo. Si ese país se compara con el país B, pues vemos que el país B, en este ejemplo, produce una unidad también de producto vino en 50 horas de trabajo. Vamos a suponer que es un vino homogéneo de misma calidad, con las mismas taínos, con la misma acidez, etc. Bueno, el país B produce la unidad de producto vino en 50 horas de trabajo. Efectivamente, el país B produce mejor vino, más eficiente la unidad de vino que el país A. Bien. Y produce la unidad de producto trigo no en 20, sino en 30 horas. Es menos eficiente produciendo la unidad de trigo. Bien. Está claro que en este supuesto, ¿cuáles serán los flujos comerciales? Pues muy fácil, no tiene mucho misterio. El país B produce la unidad de vino más barato que el país A, 50 horas por unidad de vino, y lo va a exportar al país al país A, porque A lo produce en 80 horas, prefiere comprarlo en 50 horas. ¿Qué pasa con el trigo? El trigo, la ventaja absoluta no es del país A, que lo produce
perdón, del país B, que lo produce en 30 horas, sino que es mejor el trigo del país A, que lo produce en 20 horas de trabajo. Por tanto, si A importa el vino de B porque le sale mejor, B importa el trigo de A porque le sale mejor. Bien, aquí está claro que A exportará trigo a B y B exportará vino a A. Aquí está muy claro. ¿Por qué? Porque por la teoría de las ventajas absolutas en costo de producción. Aquí el flujo comercial está muy claro de dónde irá y de dónde procederá y a dónde irá. Esto es la teoría de las ventajas absolutas de Adam Smith. Esto ya lo formuló el gran padre del capitalismo, padre de la economía, Adam Smith. Tercero, y esto es más complicado, teoría o razones de la ventaja comparativa. A veces un país tiene ventajas absolutas en dos productos respecto a otro país. El segundo país tiene peores costos de producción que el primero. Costos de producción absolutos. Pero aun teniendo costos de producción absolutos peores en ambos productos, el país B puede llegar a vender, a exportar uno de ellos al país A. Si la teoría de las ventajas absolutas nos indicaría que el país B jamás intercambiará nada con A, porque tiene desventajas absolutas en los dos productos, sin embargo sí se puede dar comercio. ¿En qué producto? En aquel que tiene menos desventaja absoluta, o dicho de otra manera, en aquel producto que tiene cierta ventaja comparativa. Lo vamos a ejemplificar con este caso, con este ejemplo. Inglaterra produce una unidad de producto vino en 120 horas y una unidad de paño en 100 horas. Aquí ponemos el costo de producción en horas de trabajo, no en unidades monetarias. Bien. Portugal produce ambos productos más eficientemente. El vino en 80 horas, no en 120, y el paño en 90 horas, no en 100. ¿En qué producto cojea más Inglaterra respecto a Portugal? En vino, sin duda. Es mucho más caro el vino inglés que el portugués. 120 horas por unidad de vino frente a 80 horas en unidad de vino portugués. Pero en cambio en el paño es ligeramente más eficiente Portugal que Inglaterra. 90 horas unidad de paño frente a 100 horas unidad de paño inglés. Aun teniendo Portugal mejores ventajas absolutas en vino y paño, nunca comercializaría nada a Inglaterra. Eso nos diría Adam Smith. Sin embargo, esto no es cierto, porque a Inglaterra le va a traer cuenta producir paño y comprar el barato vino portugués. Y Portugal le va a convenir producir vino y no producir paño, sino dedicar sus recursos a hacer vino para venderlo a Inglaterra y recibir el paño inglés, que aunque es un poquito más caro que el portugués, comparativamente es menos caro que el vino. A Inglaterra una unidad de vino le cuesta 120 entre 100, es decir, 1,20 unidades de paño. Ambos totalizan 120 horas de costo. Bien, unidad de vino, 1,20 de paño, qué caro, ¿verdad? Pues Inglaterra produce una unidad de vino con 1,20 unidades de paño. Tiene que dejar de producir 1,20 de paño para producir esa unidad de vino. Pero en cambio Portugal, que tiene mejores costes, produce 9 unidades de vino equivalente a 8 unidades de paño. Los dos totalizarían 720 horas de trabajo. O lo que es lo mismo, Portugal, una unidad de vino tiene que dejar de producir 0,88 unidades de paño. Por tanto, cada unidad de vino que deja de producir produce solo 0,88 de paño. Inglaterra puede producir el vino directamente, le sale muy caro, o bien dedicarse al paño, abandonar el vino y dedicarse a producir paño.
y ese paño trocarlo, cambiarlo, comercializarlo por el vino de Portugal, que lo produce mejor. Inglaterra preferirá producir paño e intercambiarlo por unidades de vino portugués, siempre que el precio sea menos de 1,20 de paño. Portugal le traerá cuenta vender su vino y que le den Inglaterra paño siempre que sea por encima de 0,88. Por tanto, sí hay comercio entre Inglaterra y Portugal. Inglaterra comprará el vino portugués, importará el vino, y Portugal importará el paño inglés. Pongamos que el precio de transacción es 0,05. Portugal, por el vino que manda a Inglaterra, le dan 1,05, mejor que el producido él, 0,88. Le darán 1,05. Y a su vez Inglaterra obtendrá por 1,05 de paño, a Portugal le darán una unidad de vino, mejor que 1,20, que es su costo interno. Por lo tanto, por la teoría de las ventajas comparativas queda demostrado que sí trae cuenta. Ambos países salen beneficiados, aunque en los dos productos Portugal esté mejor que Inglaterra, le traerá cuenta a Portugal abocarse al vino, vendérselo a Inglaterra y recibir a cambio paño, porque Inglaterra fabrica paño en vez de vino. El vino es comparativamente más caro. Entonces, como decía David Ricardo, ambos países salen beneficiados. Esta es la teoría de la ventaja comparativa, espero que se haya entendido, y es otra de las razones por la que se especializan los países a escala mundial. En conclusión, y esto es muy importante, aunque un país tenga superioridad técnica respecto a otro, esa superioridad no guarda la misma proporción en todos los productos. Esa es la razón por la que países que aparentemente son menos desarrollados, más atrasados, tienen su oportunidad en el comercio y en la exportación, especializándose en aquellas ramas de producto en que su desventaja es relativamente menor respecto a los países industrializados. Por eso, el comercio da beneficios para todos. Qué importante es esa aseveración, ¿verdad? Ese aserto. El comercio trae beneficios para todos, no solo para unos cuantos. Todos los países tienen su oportunidad en el comercio internacional y, desde luego, la autarquía, el aislacionismo ha demostrado que es antieconómica, que solo trae miseria. Es mucho mejor la apertura, el comercio, las transacciones con el exterior. Eso creo que queda muy claro en esta explicación. En ese sentido, yo le rebato al señor Donald Trump, que no hablaba tanto de una autarquía de Estados Unidos, sino de la defensa de determinados sectores intensivos en mano de obra y que le pegaba muy fuerte al trabajador americano. Puede ser. Pero no se puede preconizar la autarquía. Los países tienen que comerciar. Tiene que haber comercio internacional. Otra cosa es que a algunos les vaya bien en la globalización, a otros no tan bien, y quizá a los que no les va bien, pues la saboteen. De acuerdo, pero yo, desde luego, soy una persona totalmente partidaria del comercio internacional. Absolutamente partidaria. Vamos con los efectos del comercio internacional. El comercio internacional, y esto se estudia en todas las facultades, produce seis efectos. Order your holiday meal packs today at Hy-Vee and leave the cooking to us. Order traditional meals, small crowd meals, or a la carte meals. You can even customize your holiday meal by choosing from a variety of meats, sides, pies, and more. There's something for everyone with the Hy-Vee holiday meal packs. Order in-store or online at hi-v.com. Happy holidays from Hy-Vee. Go Ford for your next truck or SUV and find an easier way to buy with Woodhouse Ford today and experience the convenience of buying with Woodhouse Ford. Save up to $13,000 off MSRP on a 2023 Ford F-150 XLT, plus 3.9% APR for 60 months with approved credit. $299 doc fee due at signing. Security deposit waived. Expires 1/02/2024. 6 efectos del comercio internacional.
El primer efecto, no se nos escapa a nadie, ¿verdad?, del comercio internacional es el mejor aprovechamiento de los recursos productivos. Pues, puesto que la especialización, la división del trabajo a escala mundial, los países y los individuos pueden dedicar su capacidad productiva a aquel tipo de producción para los que son más aptos, están mejor predispuestos, mejor entrenados, más habilidad tienen, natural o adquirida. Eso sería el primer efecto, mejor aprovechamiento. Segundo, la posibilidad de exportar amplía, acrecienta, amplía las fronteras, acrecienta el mercado al que servir y por tanto aumenta el tamaño de mercado y por lo tanto los países pueden aumentar sus escalas de producción y obtener una producción con costos unitarios mucho más bajos. Es lo que nos hace, ¿verdad?, China. De alguna manera China consigue producciones de escala, a una gran escala, y le hace ser líder en costos. Luego ya la calidad poco a poco también la van aumentando, pero sobre todo costos, unos costos irrisorios. Lo consiguen y la posibilidad de exportar, de comerciar internacionalmente, hace que China amplíe sus mercados. Ya de por sí el mercado doméstico es grande, ¿verdad?, con 1.500 millones de consumidores, pero amplía los mercados y puede beneficiarse de las economías de escala y de las economías de alcance, aunque aquí no lo ponga. Es decir, se entiende por economías de alcance aquella posibilidad que tiene una empresa de, compartiendo los mismos gastos fijos operacionales, compartiendo los mismos, aumentar sus líneas de producción. Ejemplo de economía de alcance sería la empresa de transporte de pasajeros, la línea de pasajeros, que además de transportar personas, sin ningún costo marginal más, puede también transportar géneros de comercio, mercancías. No le cuesta más, porque ya tiene los mismos gastos operacionales para transportar personas, no le cuesta nada en la bodega del camión llevar mercancías. Eso sería un ejemplo de economía de alcance. Bueno, pues el comercio internacional posibilita la obtención de ventajas tanto de las economías de escala como de economías de alcance. Tercero, la mayor competencia, la mayor especialización en el mercado internacional sirven de acicate, incentivo para el progreso tecnológico. Los países se ponen las pilas porque ahora hay que competir no solo con los rivales nacionales, también rivales de fuera. Hay que ser competitivo. El que se duerme se lo lleva a la corriente como camarón. Entonces, aumenta la competencia, sin duda, el comercio internacional. Es muy positivo. Cuarto, factor antimonopolístico. El comercio internacional es sin duda un factor antimonopolístico. Reduce las tensiones monopolísticas nacionales, internas. El hecho de poder recurrir a productos de fuera, a importaciones, sin trabas, eso sería otra cosa. Los países ponen algunas trabas, ¿verdad? Hay algunos pocos protectores. Pero el hecho de poder recurrir sin trabas a las importaciones nulifica las posiciones dominantes de empresas nacionales. Entonces, ¿quiénes están contrarios al comercio internacional? Pues los que tienen una situación de dominio, de monopolio. En la Edad Media, ¿quiénes eran los que se oponían al comercio? Los oponían, ponían fronteras incluso a la entrada de sus territorios. Los señores feudales no querían comercio con las villas, no querían. Ponían trabas porque reducía su situación monopolística. En cambio, en las villas empieza a florecer los mercaderes, los artesanos, que son los orígenes de los comerciantes y de los industriales. Y como sabemos, además, un poquito de historia del comercio, estas villas medievales, estos burgos, se produce un floreciente comercio, se organizan lonjas, ferias, y hay un creciente y floreciente comercio. Al que se oponen los señores feudales, no, los feudales no quieren que les lleven productos a sus feudos, ponen fronteras a la entrada y aranceles. Bueno, es un factor antimonopolístico, eso es muy importante. Quinto, el comercio internacional tiende a hacer más pequeñas las diferencias en los precios de factores productivos en los distintos países. Los tiende a equilibrar, hace subir los precios de los factores abundantes y hace bajar los precios de los factores más escasos. Los nivela,
El comercio tiene esa faceta niveladora de los factores productivos. Y en sexto lugar, y esto es muy importante, el comercio internacional tiene efectos, sin duda, y lo voy a argumentar ahora, tiene efectos en los precios, en la producción y en los consumos de los países que comercian entre sí. Y lo vamos a ver con un ejemplo. Lo vamos a ver con un ejemplo muy gráfico. Ustedes saben, y el que no sabe, pues te lo explico muy por encima, que los mercados donde se transaccionan productos, bienes y servicios, se pueden graficar con ejes cartesianos. El eje vertical, la Y o la I, ordenadas, y el eje horizontal, la X, abscisas. Se puede dibujar la demanda y la oferta de un producto relacionando cantidades y precios. Y, función de X, f de X. Entonces, la curva de demanda, aunque sería muy largo explicar, ¿verdad? Pero tiene siempre una forma de goma hacia abajo, de cuerda. Nos relaciona precios y cantidades para cada punto de esa recta, de esa curva. Bien, ¿en qué está basada el carácter declinante, descendente de esta curva de demanda? Pues sería muy largo de explicar, sería un curso entero, pero les avanzo que la demanda es decreciente respecto al precio, es decir, se demandan más cantidades a precios más bajos por una elemental regla de utilidad marginal decreciente. La oferta tiene el sentido contrario. La oferta de un producto tiene una forma de goma hacia arriba, donde nos relaciona precio y cantidades producidas, ofertadas. Obviamente, los emprendedores en un mercado están dispuestos solo a precios más altos ofrecer más cantidades. Hasta el punto de que a precios muy altos entran nuevos oferentes a ofrecer. A precios más bajos, las cantidades a ofrecer se restringen, se constriñen. La intersección de estas dos cuerdas, estas dos curvitas, nos da el precio y cantidad de equilibrio. En el ejemplo, el país A tiene un precio P sub 0 de equilibrio, está en fluorescente, y una cantidad de equilibrio X sub 0. A ese precio, las cantidades ofrecidas y demandadas en el mercado se equilibran. Bueno, en el país B presenta unas curvas un poquito más abajo. Tanto la demanda como la curva de oferta tienen un dibujo un poquito más abajo que en país A. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que se absorbe las cantidades ofrecidas por la demanda a un precio más bajo. Bien. Si no hubiera comercio entre estos países, cada uno tendría su propio precio y cantidad de equilibrio. A tendría P sub 0 y X sub 0. Y B tendría P sub 0' y X sub 0' como cantidad y precio de equilibrio. Bueno, si no hubiera comercio, cada país tendría su propia gráfica de demanda y oferta. Pero al darse la posibilidad de comercio entre ambos países, ¿de dónde circula el producto? Pues lo circulará del que lo produce más barato, que es B. B produce la misma cantidad X sub 0, no a P sub 0, sino a P' sub 0. Por tanto, el país B está llamado a exportar el producto al país A. ¿Cuánto le exportará? Pues nos lo dice la gráfica. Resulta que a un precio intermedio P sub 1, que es esta línea horizontal, en el país A se produce a ese precio más cantidad de producto, aunque la demanda es más constreñida. Y hay un gap, esta parte producida y no consumida sobra en el país B, sobra. Entonces, ¿dónde va a ir? Va a ir justamente al país A, donde falta ese P sub 1, que es el precio que hemos dado recta, esa línea recta a los dos países. Para los dos países, a P sub 1, en el país A ocurre lo contrario, hay más demanda que oferta de los productores. Ese diferencial en B se vende en A y lo consume A. Por lo tanto, se logra el equilibrio entre A y B exportando B a A. En la misma cantidad que sobredemanda A al precio P sub 1, es la cantidad que sobra en B a ese precio P sub 1.
En resumen, ¿esto qué nos demuestra estos gráficos? Nos demuestra que el comercio es positivo, porque el comercio posibilita, primero, que en el país A disfruten de ese bien a un precio más bajo. Enhorabuena, consumidores, ya no van a pagar P/0, van a pagar P/1, van a pagar menos por ese producto. Estupendo. A, chapó. A, adelante. Y dirás, ¿y en el país B qué consecuencias tiene el mandar ese excedente de producción sobre lo demandado al país A? ¿Qué tiene de bueno? Pues que en el país B aumenta la producción. Aumenta mucho la producción a ese P/1. Se constriñe el consumo, pero no importa, ese aumento de producción, ese excedente, y lo va a vender en A. Por lo tanto, consecuencias. En A el precio final baja. La producción interna es verdad que disminuye, pero el precio para el consumidor baja. Aumenta el consumo. En el país B pasa todo lo contrario. Sube el precio, pero aumenta la producción interna. Se contrae tantito el consumo. Vemos los efectos del comercio en estas variables: precio, producción y consumo. Queda demostrado con este gráfico que A y B se benefician del comercio. Claro que sí. B vende a ese precio P/1 sus excedentes a A. Ya encantado de recibirlos, porque para el precio que tenían de equilibrio supone una bajada de precio. Y esto lo saben los del país A, lo saben. Saben que importar de B supone importar a un precio más barato y beneficiarse de ese satisfactor, de ese producto o bien o servicio más barato. Sin duda, por ejemplo, el bloque regional de la Unión Europea ha habido una bajada de los precios de los bienes, precisamente por ese libre cambio, por esa zona de libre cambio que es el bloque regional de la Unión Europea. Lo mismo el Telecan, lo mismo Mercosur. Han visto bajados los precios de los productos, de los mismos productos. Se ha beneficiado el consumidor. Bien, sin duda es una cosa buena, ¿verdad?, la creación de bloques regionales. Sin duda eso sería también objeto de otro curso, pero es muy positivo, y efectivamente el comercio expande el comercio. Quizá desvía un poco el comercio, pero lo expande. Y además, si hay un país autárquico que pone focos protectores, que pone barreras al comercio y quiere con eso beneficiar a una industria nacional, no se da cuenta que puede que esa industria le esté beneficiando cerrando la frontera de otros productos rivales, pero está perjudicando a otras empresas auxiliares nacionales que se ven perjudicadas por ese trato de favor a esa empresa nacional. Muchas veces decimos, no, es que esta empresa está protegida. Sí, pero estás desprotegiendo a otras empresas auxiliares o complementarias de ese sector protegido. Bueno, espero que haya quedado claro en mi brevísima exposición sobre los beneficios del comercio en precio, producción y consumo. Eso es indudable, eso no lo niega nadie hoy en el mundo, ni siquiera Donald Trump. Bueno, clasificación del comercio internacional. Bueno, hay varias clasificaciones: comercio bilateral versus comercio multilateral. El comercio bilateral se realiza generalmente entre países que tienen dificultades de pago al exterior, en el que concluyen por separado pactos de comercio bilateral con cada uno de los países. Por ejemplo, Venezuela, Cuba, pues no tienen comercio multilateral. En todo caso, tienen comercio bilateral con países satélites: China, Rusia, Irán, etc. Bien. Suelen ser países con dificultades de pago al exterior y las cantidades importadas, las contingencias, los cupos los fijan entre ellos. También puede haber restricciones voluntarias a la exportación, los famosos BED. Estipulan todo en sus convenios: cantidades, precios, tipo de cambio. Puede haber acuerdos de clearing para pagos por compensación, pagos mutuos. Ese es el comercio bilateral. Es más limitado que el comercio multilateral, mucho más libre, donde los excedentes de un país en sus relaciones con otros se pueden emplear para pagar a un tercer país. Es más ágil, supone más volumen, más facilidad de transacciones y de pagos. Porque nosotros podemos ser deudor de alguien que a su vez sea acreedor de un deudor nuestro. Se establecen mejores relaciones multilaterales. Bien.
para que haya multilateralidad se debe de utilizar una unidad de cuenta común, generalmente el dólar, el billete verde, o ha podido ser históricamente también el oro, como medio de pago. Bien, podría poner millones de ejemplos de cómo se expande de lo beneficioso que es el comercio. Por ejemplo, el otro día me decía un profesor, es que México y Colombia antes tenían unas relaciones comerciales valoradas en 100 millones de dólares. Fue cerrar un tratado de libre comercio con Colombia y ahora ya son varios miles de millones de dólares el monto de las transacciones. Sin duda, la liberalización, el comercio, expande el comercio y genera beneficios para los participantes. Otra diferenciación, comercio invisible, comercio interindustrial, comercio intraindustrial. Bueno, el comercio invisible no tiene otro misterio, es el comercio de los servicios, la terciarización de las economías. Hoy puede haber profesionales, arquitectos, médicos que trabajen en otro estado. Puede haber derechos de autor, películas, films, telefilms que se exporten a otro estado. Eso sería un comercio de servicios, invisible. Cuando lo que se comercia son bienes primarios frente a bienes industriales, manufacturados, se hablaría de comercio. At Grainger, we're for the ones who specialize in saving the day and for the ones who've mastered the art of keeping business moving. We offer industrial-grade supplies for every industry with same-day pickup and next-day delivery on most orders, all backed by real people ready to help. So you can get the right answers and products right when you need them. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Sería intraindustrial. Primarios por manufacturados. Ese sería, perdón, comercio interindustrial. Y comercio intraindustrial, y que se está empezando a dar mucho, es cuando el intercambio es de primarios contra primarios. Yo vendo bananas y me dan fresas. Eso sería comercio intraindustrial. O yo vendo aparatos de televisión y recibo aparatos de rayos X para mis hospitales. Eso es un comercio intraindustrial. Manufacturado por manufacturado. Cuando es primario por primario, minerales por pescado, frutas por carne, sería un comercio interindustrial. Comercio interindustrial, primarios por manufacturados, comercio intraindustrial, primarios por primarios o incluso industriales por industriales. Otra clasificación, comercio libre versus comercio restringido. Bueno, comercio libre, pues los estados y los particulares pueden comerciar con más o menos libertad con otros países. Sobre todo se abren, ¿verdad?, zonas de libre cambio, bloques regionales, ahí, uniones aduaneras. Hay una tendencia, ¿verdad?, mundial, ya lo estableció el GATT, Bretton Woods, hay una tendencia por desmantelar las protecciones arancelarias, las protecciones. Hay una tendencia a nivel mundial de fomentar el comercio y que vayan desapareciendo poco a poco las barreras al comercio. Bien, comercio restringido, en cambio, es aquel comercio que el Estado pone, es aquel en que el Estado pone trabas a la importación, no solamente vía protecciones económicas, o sea, aranceles, sino toda una playa de sistemas de obstáculos al comercio, desde licencias de importación, controles de cambio, protecciones administrativas de todo tipo, sanitarias, homologaciones industriales, marcas de origen, nomenclaturas de partidas arancelarias, etcétera, etcétera. Exigencia de depósito del importador de un dinero
la autoridad. Hay miles de maneras de poner obstáculos. Pero bueno, la principal barrera es el arancel. El comercio restringido es aquel, por lo tanto, en el que el Estado pone trabas, de alguna manera interviene en el comercio internacional, versus comercio libre, donde más o menos es libre. Y por último, otra clasificación, comercio electrónico versus comercio tradicional. Bueno, ahí está de moda y está en auge, por supuesto, con la digitalización, con las TIC, con las tecnologías de información y comunicación, está pues muy en auge el comercio electrónico a través de medios digitales. El comercio muchas veces en plataformas como Alibaba o Amazon, donde uno puede adquirir cualquier artículo personal y te lo mandan dentro de poco. Yo creo que estas plataformas van a enviar el producto a tu casa vía dron. Ese sería un comercio electrónico. Frente al comercio que todos conocemos más tradicional, de embarque, de compraventa documentaria, contraentrega de documentos, que es el comercio tradicional de toda la vida. Bueno, estas serían las clasificaciones. No sé cómo vamos de tiempo, si me da tiempo a hablar ahora de la morfología de los mercados, o si conviene ya hablar de otros aspectos. No sé, me gustaría ceder la palabra a ver cómo estamos de tiempo. Más o menos nos quedan como 10 minutos. 10 minutos, vale, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, yo les voy a hablar, básicamente de los mercados. Morfología, definición y morfología de los mercados. Definición de mercado, pues bueno, la definición que yo creo que conocemos todo, conjunto de operaciones, transacciones de compraventa de bienes o servicios limitados en el tiempo y en el espacio. Bueno, dicen que los primeros mercados permanentes eran en la antigua Persia. Ya en la antigüedad hubo un floreciente comercio en el Mediterráneo, sin duda llevado a cabo por el país más comerciante de la antigüedad y todavía hoy, sino que se lo pregunten a Carlos Slim, que son los fenicios, los actuales libaneses. De todas maneras, como digo, hoy en día se requiere la presencia de participantes, demandantes y oferentes que estén en contacto para dar a conocer e intercambiar sus posiciones, y el contacto no tiene por qué ser presencial, puede ser telemático, puede ser epistolar, telegráfico, etc. Bien, tampoco los bienes se requiere la presencia física actual. Tiene que haber la posibilidad de ser trasladados al adquirente los bienes. Por lo tanto, la definición de mercado ha variado un poco respecto al mercado medieval y no digamos del mercado de la antigüedad. Se requiere, puede ser que estén los participantes conectados, por supuesto, o si no, miren por ejemplo el mercado de divisas, que están todos conectados vía telemática. No se requiere presencia física de los participantes, pero tampoco se requiere presencia física de los bienes, de las mercaderías, pero sí la posibilidad de ser trasladados del oferente al demandante. Criterios para tipificar los mercados. Bueno, hay muchos criterios para clasificar los mercados. Yo he puesto aquí 4 criterios, atendiendo al número de participantes, teniendo en cuenta el criterio de homogeneidad o indiferencia del producto, si es indiferenciado o si es diferenciado. Veremos que hay productos homogéneos, indiferenciados, muchos commodities, ¿verdad? El trigo, la avena, y hay otros productos que son obviamente diferenciados. Hay una diferenciación generalmente de marca. Bien. Luego otro criterio es la más o menos libertad de entrar o salir al mercado. Puede haber barreras de entrada y puede haber barreras de salida. Hay mercados muy abiertos y hay mercados mucho más cerrados, porque a veces hay una imposibilidad, una barrera legal gubernamental. O también puede haber algunas barreras a la salida, no gubernamentales, pero sí de otro índole, barreras emocionales, etc. Bien, hay mercados muy abiertos, hay otros mercados cerrados. Y el cuarto criterio, atendiendo a las relaciones externas del mercado, pues puede hablarse de mercado libre, el que rige el principio de libertad de cambio, de contratación. No hay libertad de la autonomía de la voluntad, o sea, no hay injerencia en principio de nadie,
y otros mercados donde sí hay injerencia, sí hay coacción, concretamente del Estado. Pueden ser mercados muy intervenidos o algo intervenidos por la autoridad. No hay un funcionamiento espontáneo, sino que están muy, muy intervenidos o regulados. Bien, en el criterio 1, atendiendo al número de participantes, pues tenemos por el lado de la demanda muchas unidades demandantes, no sé, los servicios de autotaxi, pues hay muchos consumidores, puede haber pocas unidades demandantes, ya mercados mucho más consolidados, con menos demandantes, o un solo demandante. Puede ocurrir que haya lo que se llama monopolio de demanda, puede ocurrir. Y por el lado de la oferta, lo contrario, puede haber muchas unidades oferentes que si concurren con muchas unidades demandantes sería un mercado de concurrencia total. Puede haber pocas unidades oferentes. Por ejemplo, las telecomunicaciones en México serían, pues no sé, American Mobile, Movistar, AT&T y alguna más. Bueno, quieren también incursionar cableras a ese mercado de telecomunicaciones, pero bueno, serían pocas unidades económicas demandantes y pocas unidades oferentes. Estaríamos en un oligopolio de oferta, y una unidad sola oferente y muchas unidades demandantes sería monopolio de oferta. Podríamos poner, por ejemplo, el caso de Pemex. Pemex sería un monopolio de oferta, porque solo es una oferente de hidrocarburos, muchos los que quieran comprar. Bueno, según sean pocas las unidades las demandantes o una unidad demandante, podríamos llegar a monopolio limitado o monopolio bilateral. Puede haber mercados donde haya un solo oferente y un solo demandante. Entonces es monopolio bilateral. Bien, ahí están todos los grados que podemos ver. Pocas unidades oferentes y una unidad demandante sería un monopolio de demanda. Pocas unidades demandantes y pocas unidades oferentes sería un oligopolio bilateral. Y pocas unidades oferentes y muchas demandantes sería oligopolio de oferta. Bien, pues cada mercado hay que ver pues qué características tiene. No sé, el mercado de los casinos, del juego, en México, pues ahí estamos con muy poquitas unidades oferentes, porque hay solo 33 permisos, no hay más. Y hay muchísimas unidades económicas que consumen juegos de azar. Entonces estaríamos ante un oligopolio de oferta. Me perdonen los casineros, pero es así, oligopolio de oferta. ¿Por qué? Porque hay una barrera a la entrada, no puede todo el mundo poner un casino. Entre otras cosas, porque hay una barrera gubernamental, el permiso, que ya no concede la SEGO, ni muchos ni pocos, ninguno. Y luego también hay otras barreras, sin duda hay otras barreras. La barrera de capital, hace falta tener mucho capital para montar un casino, son barreras también, pequeñas barreras que se han levantado los que ofrecen los servicios de casinos. Es un sector que yo conozco, por eso les menciono los casinos como oligopolio de oferta. Bueno, ya he quedado, en cuanto al 2, teniendo en cuenta el criterio de diferenciación o indiferenciación, puede ser mercado perfecto, aquellos bienes indiferenciados, por ejemplo, las bananas, las fresas, ¿cómo se llama? El cilantro, la cebolla, que son productos indiferenciados. Ahí no importa más que la cantidad y la especie, no hay una calidad especial. Bueno, aunque empiezan a haber también calidades, ¿no? y zonas de origen, denominaciones de origen, pero son bienes indiferenciados frente a los bienes muy diferenciados, como son los bienes con marca comercial. Ahí realmente el oferente tiene un mini monopolio hacia su marca de los demandantes. Cada marca tiene su propio gráfico. Teniendo en cuenta la posibilidad de apertura del mercado, pues hay mercados donde los sujetos pueden entrar y salir libremente, no sé, autotaxi. Bueno, pues autotaxi, para tener un taxi hay que tener licencia, pero bueno, puede uno trabajar en el taxi o retirarse, o uno puede ser chofer de Uber y retirarse. Hay cierta libertad de entrada y salida. Hay otros mercados que no es posible la entrada o tiene también algunos obstáculos para la salida del mercado. Y por último, lo que ya he comentado, mercados libres frente a mercados no libres o intervenidos, restringidos.
en donde por sus relaciones externas el Estado muchas veces regula, interviene, no debe de hacerlo, más que algunos mercados estratégicos. Por ejemplo, en España se pone mucho el énfasis en que van a intervenir el mercado del alquiler. Es imposible intervenir el mercado del alquiler, es imposible, porque aunque pongas un precio de alquiler máximo, va a haber distorsiones, va a haber menos oferentes a ese precio máximo y va a haber escasez de vivienda. Si pones un precio alto, va a ser lo contrario, muchos más oferentes de viviendas que gente que quiera vivienda a ese precio. Y va a haber stocks, va a haber más viviendas que las ocupadas. Por tanto, no tengamos el afán de intervenir los mercados. Miren lo que pasó en la Unión Soviética, en el bloque soviético. Al no haber mecanismos de mercado, era una economía central planificada, colapsó, fracasó, porque el Estado no sabe cuántos zapatos, cuántos pupitres o cuántos coches va a demandar el mercado. No tienen idea. Entonces ellos dicen, pues tú haz 100.000 coches y a lo mejor la demanda es de 4 millones de coches. O al revés, haz 2 millones de zapatos, todos del mismo estilo, y a lo mejor de ese estilo hay una demanda de 5.000 zapatos. Entonces, como no hay mecanismos de mercado, los países de economía planificada central se vinieron abajo. Y ese fue uno de los motivos, sin duda, del colapso y el fracaso del sistema soviético. Bueno, no sé si ya no me da tiempo. Aquí vengo a hablar un poco más pormenorizadamente de cada mercado. Yo creo que ya he agotado el tiempo. Les quería hablar del ecocírculo de Frisch, pero no sé si me va a dar tiempo. Yo creo que ya paso la palabra a mis compañeros para que me digan... me comente si sigo con la exposición o ya hemos agotado el tiempo. Doctor, pues muchísimas gracias, ¿no? Por su exposición. También aquí lo felicitan y agradecen la contestación de la pregunta. Y bueno, nos quedamos. A mí sí me gustaría una segunda parte del trueque del día de hoy, si nos los permite y nos permite la invitación. Sí, claro. Y bueno, de parte encantado, de todo, es un honor para mí acudir otro día a esta exposición. Y pues si me permite, nos gustaría darle de parte de todo el equipo de TLC Magazine México y hagamos un trueque, un reconocimiento virtual en donde Muchísimas gracias. Otorgamos el presente reconocimiento al doctor Íñigo López Lancharés por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Economía del Comercio Internacional el día 14 de febrero del 2022. Pues muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Verónica. Encantado. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlos nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.